Lo que estás a punto de escuchar no es una simple noticia, es una advertencia al mundo entero. Un dron iraní acercándose peligrosamente a un portaaviones estadounidense. Amenazas directas, maniobras militares, diplomacia al borde del colapso. Esto no es un ejercicio, esto es una cuenta atrás, porque cuando las potencias juegan con fuego, los primeros en pagar el precio son los civiles, y lo que está ocurriendo ahora mismo en Oriente Medio puede cambiar el equilibrio global en cuestión de días. Quédate hasta el final, porque entender esto puede ayudarte a comprender el mundo que viene. Y si valoras un análisis claro, directo y sin censura, dale like, suscríbete ahora, comparte este video y deja tu opinión en los comentarios. Tu apoyo mantiene este contenido vivo. Ahora sí, vamos con la verdad. Hace apenas unos días, los medios estatales iraníes difundieron un video cuidadosamente producido. El mensaje era inequívoco. Irán observa de cerca los movimientos de los buques estadounidenses. La advertencia era clara y directa. Si Estados Unidos atacaba, Teherán respondería con toda su fuerza. En la segunda parte del video se mostraban drones Shahed impactando sobre sus objetivos, una demostración visual destinada a convertir la amenaza en algo tangible. Lo que entonces parecía un simple mensaje disuasorio se transformó rápidamente en una realidad alarmante. En la madrugada del martes, alguien decidió anticipar esa represalia. El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln navegaba a unos 500 metros de la costa sur de Irán cuando un dron Shahed iraní apareció repentinamente y comenzó a maniobrar de forma directa hacia el buque. Las fuerzas estadounidenses intentaron inicialmente aplicar medidas de desescalada, pero el dron persistió en su aproximación. Fue entonces cuando un caza F-35 despegado desde el propio portaaviones interceptó y destruyó el aparato. La portavoz del Pentágono confirmó posteriormente que la acción fue necesaria para proteger al personal y los activos militares de Estados Unidos en la región. Este incidente no ocurrió de forma aislada. Ese mismo día, varias lanchas iraníes realizaron maniobras hostiles contra un petrolero con bandera estadounidense en el Golfo Pérsico, llegando incluso a amenazar con abordarlo. La pregunta que surge es inevitable. ¿Qué está ocurriendo realmente y qué respuesta planea el presidente estadounidense frente a estas provocaciones, justo cuando se preparaban conversaciones diplomáticas con el ministro de Asuntos Exteriores iraní en Omán o Turquía? Desde el Departamento de Defensa se insiste en que la respuesta fue proporcional, adecuada y estrictamente defensiva. La administración estadounidense recalca su compromiso con la vía diplomática, aunque deja claro que ésta solo puede prosperar si ambas partes están dispuestas a cooperar. Mientras tanto, el presidente mantiene sobre la mesa todas las opciones, incluida la militar. Las autoridades iraníes son plenamente conscientes de esta realidad, especialmente tras la operación militar llevada a cabo el año pasado, que sorprendió a la comunidad internacional y destruyó gran parte de la capacidad nuclear iraní. Resulta, por tanto, profundamente desconcertante que un ataque contra un portaaviones estadounidense se produzca a escasas horas de unas conversaciones destinadas precisamente a rebajar las tensiones. No se trata solo de una acción agresiva, sino de un movimiento que parece diseñado para sabotear cualquier posibilidad de entendimiento. Y el dron no fue el único episodio preocupante. Poco después, las fuerzas iraníes intentaron interceptar un petrolero estadounidense en el estrecho de Hormuz. Lo que no se dijo en un primer momento es que ese buque probablemente transportaba ciudadanos estadounidenses, quizá incluso una tripulación completamente norteamericana. De haber tenido éxito, Irán no solo habría capturado un barco, sino que habría obtenido rehenes. La historia del régimen iraní demuestra que esta táctica no es nueva. La propia revolución islámica se consolidó con la toma de rehenes en la embajada estadounidense en Teherán en 1979, un episodio que marcó décadas de confrontación. La lógica parece repetirse: capturar ciudadanos extranjeros, ganar influencia y acudir a la mesa de negociación con una posición de fuerza. En esta ocasión, el plan fracasó, pero la intención resulta difícil de negar. La escalada no se limita al plano militar. En el ámbito diplomático, Irán ha comenzado a retractarse de compromisos ya asumidos.
Según fuentes diplomáticas, Teherán exige ahora modificar tanto la sede como el formato de las negociaciones previstas para el viernes. Inicialmente, los encuentros debían celebrarse en Estambul, con la presencia de varios países árabes y musulmanes como observadores. Irán había aceptado estas condiciones, pero ahora pretende trasladar las conversaciones a Omán y convertirlas en diálogos estrictamente bilaterales, excluyendo cualquier supervisión internacional. Este giro repentino no parece responder a simples cuestiones logísticas. Todo indica que se trata de una maniobra deliberada para entorpecer el proceso. Cambiar los acuerdos alcanzados tras semanas de negociaciones transmite una señal clara de inestabilidad interna y de falta de voluntad real para avanzar. Los ataques con drones, los intentos de incautación de petroleros y los cambios de última hora en la diplomacia forman parte de un mismo patrón, una estrategia calculada para descarrilar cualquier acercamiento entre Washington y Teherán. Todo apunta a que dentro del propio régimen iraní existen sectores decididos a impedir que estas conversaciones prosperen. Los ataques con drones, los intentos de incautación de buques y las maniobras diplomáticas de última hora no son hechos aislados, sino parte de un esfuerzo coordinado para sabotear cualquier vía de entendimiento. La pregunta clave es ¿qué está ocurriendo realmente en el interior del poder iraní? La respuesta parece clara: una lucha abierta entre distintas facciones por el control político del país. El propio presidente iraní ha declarado públicamente su deseo de entablar negociaciones con Estados Unidos y ha ordenado a su administración abrir canales de diálogo. Sin embargo, no todos comparten esta postura. Algunos sectores han lanzado ataques frontales contra su liderazgo, utilizando un lenguaje extraordinariamente duro, dirigido tanto a la opinión pública como a las élites políticas del país. En un informe ampliamente difundido, se acusa directamente al presidente de haber actuado con ingenuidad y debilidad frente a Washington y Tel Aviv. Se le responsabiliza de no haber respondido a ataques anteriores, de permitir que Israel intensificara su ofensiva en Gaza y el Líbano y de haber facilitado un clima que, según sus críticos, desembocó en la muerte de altos mandos militares, científicos nucleares y civiles iraníes. El texto va aún más lejos al atribuirle indirectamente la muerte de miles de ciudadanos durante disturbios internos tras decisiones económicas impopulares adoptadas bajo su mandato. Este tono no es el de una simple crítica política. Refleja una fractura profunda dentro del sistema. La pugna entre sectores moderados y facciones radicales se desarrolla ahora a plena luz pública, algo inusual incluso para un régimen caracterizado por su opacidad. Funcionarios de alto rango contradicen abiertamente al presidente, enviando mensajes incendiarios tanto a la población iraní como a la comunidad internacional. Un ejemplo especialmente alarmante es la reciente declaración del presidente del Parlamento iraní, quien afirmó que en cuestión de semanas se rezaría la oración fúnebre por el presidente estadounidense y sus aliados. No se trata de retórica diplomática agresiva, sino de una alusión directa al asesinato de líderes extranjeros, lanzada en un momento en el que el propio presidente iraní intenta mantener abiertas las vías del diálogo. A este mensaje se suman las palabras de altos responsables de seguridad que han reiterado que Irán no renunciará a su programa nuclear ni transferirá su uranio enriquecido a ningún otro país. Según estas declaraciones, el enriquecimiento al 60% se considera una herramienta estratégica destinada tanto a disuadir amenazas externas como a fortalecer la posición negociadora de Teherán. Aunque se insiste en que el programa nuclear tiene fines pacíficos, la ambigüedad calculada de estos mensajes refuerza la percepción de que Irán busca preservar todas sus cartas en la mesa. Asimismo, fuentes cercanas al liderazgo supremo han confirmado que el país no contempla renunciar ni a su capacidad nuclear ni a su arsenal de misiles balísticos. Aunque algunas de estas afirmaciones no se publicaron oficialmente, testigos presenciales aseguran que fueron pronunciadas en discursos cerrados, lo que subraya aún más la brecha entre el mensaje público moderado y la retórica interna de confrontación. En este contexto, conviene analizar las exigencias planteadas por Washington. La administración estadounidense ha fijado 4 condiciones fundamentales: el desmantelamiento completo del programa nuclear iraní, la eliminación del programa de misiles balísticos,
el cese del apoyo financiero a grupos armados aliados y el fin de la represión contra los manifestantes. De estas 4 demandas, solo la primera parece susceptible de negociación. Teherán podría aceptar concesiones parciales en materia nuclear a cambio de alivio económico y político. Sin embargo, la exigencia de poner fin al programa de misiles balísticos se enfrenta a un rechazo frontal. Para Irán, estos misiles constituyen su principal mecanismo de disuasión frente a Israel y otros adversarios regionales. Renunciar a ellos equivaldría, en su percepción estratégica, a quedar expuesto ante posibles ataques. Los informes que emergen desde dentro del propio aparato iraní confirman que no existe consenso alguno para aceptar esta condición. De hecho, todo indica que este punto podría convertirse en el principal escollo para cualquier acuerdo duradero, especialmente teniendo en cuenta que Israel considera imprescindible la inclusión de este aspecto en cualquier pacto nuclear. Este desacuerdo sobre el programa de misiles balísticos amenaza con convertirse en un obstáculo insalvable para cualquier acuerdo nuclear. Israel insiste en que ninguna negociación puede considerarse completa si Irán mantiene intacta su capacidad de lanzamiento, un elemento que, desde la perspectiva iraní, constituye la piedra angular de su estrategia defensiva. Esta divergencia de intereses deja escaso margen para el compromiso real. La tercera exigencia planteada por Washington, el cese del apoyo financiero a grupos aliados como Hezbollah, Hamas y los hutíes, parece en cambio menos problemática. La situación económica iraní atraviesa una etapa crítica, con recursos limitados y una presión interna creciente. En este contexto, la capacidad del régimen para sostener financieramente a estos actores se encuentra ya severamente reducida, lo que sugiere que este punto podría resolverse sin grandes concesiones. La cuarta condición, sin embargo, plantea un desafío mucho más profundo: el fin de la represión contra los manifestantes. Para comprender la magnitud de este problema, es necesario analizar la lógica interna del régimen. Los negociadores iraníes no buscan una apertura democrática ni una transformación estructural del sistema. Su prioridad absoluta es la supervivencia del propio régimen. Y precisamente por eso, aceptar un freno a la represión equivaldría, en términos prácticos, a firmar su propia sentencia. Los manifestantes no reclaman reformas graduales, sino un cambio de sistema. Desde esta perspectiva, resulta inconcebible que las autoridades accedan a reducir la presión sobre aquellos que abiertamente buscan su caída. Lo más probable es que, en caso de alcanzarse un acuerdo, Teherán acepte compromisos formales ante la comunidad internacional, mientras desplaza la represión hacia espacios menos visibles. En lugar de disparos en las calles, detenciones silenciosas. En lugar de violencia pública, castigos ocultos tras los muros de las prisiones. Este patrón no es nuevo. Durante la represión de enero, el régimen cerró el acceso a Internet y actuó en la oscuridad, lejos de las cámaras y de la atención internacional. Si se repite el escenario, la violencia no desaparecerá, simplemente se ocultará con mayor eficacia. Es una realidad incómoda, pero fundamental para entender los límites de cualquier pacto con un sistema que basa su estabilidad en el control absoluto. Mientras este clima de tensión se intensifica, surge una señal reveladora de la fragilidad interna del régimen: la deserción de altos funcionarios diplomáticos. Recientemente, un destacado diplomático iraní ha abandonado su cargo y solicitado asilo en Suiza. Se trata de Gholam Reza Derwan, una figura en ascenso dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, con una trayectoria consolidada en la embajada iraní en la República Checa entre 2011 y 2024. Su carrera apuntaba claramente a un futuro como embajador. Su huida se produce apenas semanas después de que otro diplomático iraní abandonara su puesto en las Naciones Unidas para buscar protección en el mismo país. Estos movimientos no parecen casuales, reflejan un temor creciente entre las élites del régimen, conscientes de que la inestabilidad política interna podría convertirlos en víctimas de purgas, represalias o ajustes de cuentas. Resulta especialmente revelador que estos funcionarios, formados durante años en la retórica antioccidental y en la condena pública de los valores democráticos, busquen ahora refugio precisamente en Occidente.
Cuando se trata de proteger a sus familias y preservar su seguridad personal, el rechazo ideológico se desvanece rápidamente. Este patrón se repite en otros regímenes autoritarios, desde Rusia hasta China, donde las élites denuncian al mundo occidental mientras confían en él para garantizar su propia supervivencia. La hipocresía es evidente. Aquellos que durante décadas han sostenido el discurso oficial del régimen en el momento de mayor peligro optan por la huida hacia las mismas sociedades que públicamente desacreditan. En paralelo, la cobertura de estos conflictos plantea serios desafíos para los medios de comunicación independientes. La difusión de imágenes de ataques con drones o combates en primera línea suele provocar la desmonetización y restricción de contenidos en plataformas digitales. En la última semana, varios reportajes han sido penalizados por mostrar la crudeza de la guerra moderna bajo el argumento de que este material no resulta adecuado para anunciantes. Sin embargo, esta es la realidad que enfrentan miles de civiles y combatientes cada día. Silenciarla no la hace desaparecer. Precisamente por esta razón, han surgido plataformas independientes dedicadas a ofrecer una cobertura sin censura, financiadas directamente por su audiencia, con el objetivo de informar sin restricciones comerciales ni presiones externas. En un contexto internacional marcado por la desinformación, la propaganda y la manipulación política, la existencia de espacios periodísticos libres se convierte en una necesidad democrática esencial. Informar con rigor, sin filtros interesados y sin concesiones, es hoy más importante que nunca.